Hola, en este video voy a explicar cómo aplicando Service Design o diseño de servicios podemos mejorar el desarrollo de las clases en un entorno básicamente universitario. Podría aplicarse también para otro tipo de educación, pero este que les presento está pensado sobre todo en el tema de desarrollo de competencias a nivel universitario. Antes que nada, es importante explicar un poco el contexto en el cual se desarrolla el tema del Service Design y consiste en revisar toda la apuesta que hacen estos dos autores, Lush y Vargo, con respecto al Service Dominant Logic, que básicamente lo que pretende explicar es que estamos sumergidos en una economía basada en los servicios. Por lo tanto, la educación, en este caso las clases universitarias, se convierten en un servicio por el cual pues hay una población que está pagando por recibir ese servicio, que serían los estudiantes. Entonces es muy importante entender que todo nuestro universo actual o todo lo que vivimos actualmente funciona a partir de economía basada en servicios. En ese orden de ideas, hay unos factores determinantes para el desarrollo de los servicios y esos son estos 5 elementos que ven ustedes en la pantalla que hablan sobre, el primero es que el Service Design se centra en el usuario. En este caso, pues nos vamos a centrar tanto en si nosotros estamos en la posición del profesor, nos vamos a centrar en la posición del estudiante. Entonces vamos a hacer unas clases centradas en el estudiante. Por otra parte, tenemos que pensar en que este es un proceso de co-creación. Hay una ventaja que tenemos nosotros como profesores y es que el día a día de las clases nos permite estar haciendo este proceso de co-creación todo el tiempo con los estudiantes. Por lo tanto, todo el tiempo estamos haciendo prueba, error para mejorar nuestras clases. El diseño de servicios también tiene que ser holístico, es decir, tiene que tener en cuenta muchos aspectos o todos los aspectos si se pudiera pensar. Y digamos que en ese sentido las mejores clases son las que mejor preparadas están, son las que mejor tienen en cuenta cómo aportan al desarrollo de las competencias de un estudiante. Entonces es muy importante verlo desde ese punto de vista. Es evidenciado y tengamos en cuenta que cuando hablamos de desarrollo de competencias, cuando hablamos de educación, necesitamos aportar evidencias o necesitamos que el estudiante desarrolle una serie de evidencias, no sé, tareas, trabajos, escritos, etcétera, en los que basarnos para poder desarrollar una evaluación y poder decir que el estudiante está desarrollando unos contenidos o un conocimiento o unas competencias concretamente. Y el último es que es secuencial, es decir, que digamos que esto también nosotros como profesor lo tenemos muy claro, ya que una clase prepara a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente y todo el contenido está encadenado y es secuencial. Entonces, hasta aquí creo que no estamos hablando de algo sumamente novedoso, sino que es algo de lo que ya venimos practicando o haciendo y que deberíamos, digamos que aquí lo que estoy diciendo es cómo entender todo eso que nosotros hacemos a través del Service Design. Uno de los elementos que nos trae el Service Design es entender a los usuarios que interactúan en el servicio. Evidentemente aquí me estoy yendo hacia el punto de vista muy simple, que es el del desarrollo de una clase como tal, en la que hay estudiantes y hay un docente o unos docentes, ¿no? Claro, esto podrían pensar algunos de ustedes que es muy reduccionista. Sin embargo, en el caso concreto de lo que estoy, digamos que aquí no estoy analizando procesos ni de matrícula, ni de admisiones, ni de registro de calificación, nada, sino me estoy centrando única y exclusivamente en las clases. Entonces es importante que pensemos en que hay dos actores principales en este sentido, que son los estudiantes y los docentes. Sin embargo, si aplicamos los estilos de aprendizaje de Cole, nos daremos cuenta que dentro de esos estudiantes no podemos pensar en que no sé, los 20 estudiantes que tengamos en clase
van a tener el mismo comportamiento frente a las actividades o a la experiencia estudiantil o experiencia académica, perdón, que queramos darles, ¿sí? Porque según lo que nos dice Kolb, y digamos que una manera práctica de hacerlo es entender que hay un 25% de cada uno de estos estilos en la clase. Por lo tanto, si tengo 20 estudiantes, debería pensar que tengo 5 que son convergentes, 5 divergentes, 5 asimiladores y 5 acomodadores. ¿Vale? Eso es lo que hace la diferencia y eso es lo que, digamos que, integrando el Service Design con los estilos de aprendizaje de Kolb, podemos tener un abanico bastante interesante en cuanto a conseguir una clase que tenga una experiencia impactante para el estudiante y por tanto genere un mejor desarrollo de las competencias. En este sentido, pues tenemos una herramienta que es el Customer Journey. El Customer Journey es una herramienta que nos hace entender que el servicio tiene 3 partes y que el servicio es cíclico. Es decir, yo tengo una parte que es el preservicio, o sea, lo que pasa antes del servicio, en el cual yo entrego una serie de expectativas principalmente. Luego tengo un servicio en el que voy a buscar que la experiencia sea el centro de atención de lo que yo haga. Y luego tengo el post-servicio, que es donde yo por lo general mido la satisfacción o la no satisfacción de lo que yo estoy haciendo. En otro orden de ideas, podríamos, y trayéndolo hacia el tema de las clases, podemos entender que el preservicio es el antes de clase, el servicio es durante la clase y el postservicio es después de la clase. ¿Vale? Esto lo estoy explicando de esta manera para que podamos entender que hay ciertas prácticas que hacemos que digamos que aquí yo no estoy contando algo nuevo, sino que les estoy estructurando un poco lo que ya hacemos a nivel de preparación de clase, por ejemplo, que sería antes de la clase o en el preservicio, y lo traigamos a este universo porque digamos que quiero hacerles ver cómo podemos aterrizar algunas estrategias nuevas que vienen del Service Design en el desarrollo de las clases. Entonces, en este sentido, yo tendría un momento antes de la clase, tendría unos momentos durante la clase, y aquí, bueno, pongo 3, no, eso no quiere decir que sean 3, sino es un poco ilustrativo, y luego tengo otras cosas que pasan después de la clase. Todo esto está encadenado y luego dense cuenta que voy a hacer este mismo ciclo una y otra vez según tantas sesiones que tenga de clase. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Recuerden que esas actividades que están después de clase, luego también se me convierten en un antes de clase. Por lo tanto, es muy interesante que pensemos que la manera en la que yo estoy juntando una clase con la otra corresponde a esos momentos en los que podemos generar ese trabajo autónomo o esas experiencias en las que el estudiante hace un aprendizaje de manera más autónoma, ¿no? Entonces, es un momento clave para desarrollar ciertas actividades que luego reporten a la siguiente clase. Vamos a detallar cada uno de estos momentos. Entonces, dentro de los momentos que tenemos antes de la clase, pues está algo que ya tenemos, o que ya hacemos como profesores, que es el proceso de preparación de la clase, ¿vale? Dentro de esto, yo lo que les propongo es que preparemos contenido dentro del LMS que utilicemos en cada universidad. En este caso, algunas están utilizando Canvas, en otras Blackboard, en otras Omnibox, etcétera. Entonces la idea es como que preparemos material para que esto funcione, ¿de acuerdo? O sea, preparamos material para que cuando el estudiante, digamos que es mucho más fácil que usted le diga al estudiante vaya al aula virtual o a la plataforma y busque X contenido que ya está ahí subido, ¿no? En esta misma página, digamos que por lo general aquí depende de la estructura que cada uno de ustedes decida darle a la clase. Si algunos, por ejemplo, tienen un tema por clase, otros tienen unos módulos en los que dicen el módulo 1 se desarrolla en 3 clases, luego el módulo 2 en otras 4 clases, etcétera. Entonces depende cómo se organice, pero sí sería importante que tuviéramos como unos mínimos, ¿no? Entonces yo lo que recomiendo es tener unas herramientas, ojalá que esas herramientas sean de uso
o diseñadas por cada uno de ustedes, que haya unos descargables, incluso que haya videos explicando cómo son las herramientas. Yo, por ejemplo, en mis clases en las que utilizo herramientas, por ejemplo, de Design Thinking, yo tengo mis herramientas diseñadas, las diseñé en Illustrator, hice todo el proceso y luego después de ya tener las listas, lo que hice fue incluir un video en el que explico cómo funciona la herramienta. De esta manera, un estudiante yo explico la herramienta en clase y grabo la clase. Entonces un estudiante puede ver el video de la clase para ver cómo funciona la herramienta, si no puede descargar la herramienta y además ver un video en el que en muy pocos minutos yo explico cómo funciona la herramienta. Entonces, digamos que le estoy dando al estudiante varias herramientas para que él pueda, digamos que, desarrollar la competencia. Y por último, en la plataforma poder tener todas las tareas con sus respectivas rúbricas. Recordemos que las rúbricas son muy importantes, sobre todo en el momento en el que yo quiero evidenciar logros los logros que el estudiante está logrando para cumplir una competencia, ¿no? Y las rúbricas también nos están ayudando bastante al desarrollo digamos, a la forma de evaluar. Es más rápido si yo puedo evaluar a través de rúbricas. Y bueno, y también ya dependemos un poquito del LMS que estemos utilizando que nos permita hacer un trabajo un poco más rápido, más despacio. Antes de hablar de la parte durante la clase, quiero hablarles del después de clase, porque luego me voy a centrar mucho más a profundidad en el tema de la clase. Después de la clase, ¿qué actividades son las que, digamos que en este momento estoy recomendando? La primera de ellas es que tengamos material suficiente para que el estudiante pueda aprovechar el tiempo de trabajo autónomo, ¿sí? Digamos que muchos estudiantes pueden llegar a quejarse de nosotros porque no les estamos dejando suficiente material o no les estamos dejando claras las instrucciones de lo que tienen que hacer para la siguiente clase o para las siguientes clases. Entonces, en ese sentido, podemos preparar videos o buscar videos que nos sirvan sobre el tema, dejar lecturas, guías, etc. Al tratarse un tiempo que está entre una clase y la otra, yo suelo también utilizarlo para preparar cosas que va a hacer en la siguiente clase. Por ejemplo, si queremos hacer una clase invertida, yo en el tiempo después de clase le puedo decir al estudiante que vea un video, que vea o que haga una lectura o que haga o que investigue algún concepto, alguna cosa, para que lo traiga a la clase y con ese material podamos trabajar en la siguiente clase. Entonces dense cuenta que, como les mostraba hace un par de diapositivas, el después de clase se me conecta con el antes de clase. Por lo tanto, sí, es interesante que tengamos en cuenta que yo puedo darle esas tareas y conectarlas con lo de la siguiente clase. Y por lo general, yo lo que recomiendo es que hagamos un recordatorio después de clase de las tareas que están pendientes. Es decir, el estudiante tiene todo el material dentro de su aula virtual y demás, pero yo lo que recomiendo es que, y aunque ya esté ahí, cada una de los LMS tiene un sistema de notificaciones o de anuncios y uno puede perfectamente decirle recuerden las tareas de la clase número X y son estas, ¿no? Y entonces uno le puede decir, recuerden que tienen la tarea A, la tarea B, la tarea C, o vayan empezando la lectura de X recurso que está en la plataforma. Esto, digamos que nos ayuda bastante a que el estudiante no se sienta perdido dentro de la clase. Ahora sí vamos a hablar de los aspectos generales que hay que tener en cuenta durante la clase. El primero, yo lo recomiendo es que tengamos un material que sea atractivo, ordenado y pertinente. ¿A qué me refiero con esos tres términos? El que sea atractivo es que visualmente no hace falta ser muy experto, pero podemos tener un material que esté bien construido y diseñado. Ordenado quiere decir que sea secuencial. Como les decía, parte del éxito de esto es que haya una lógica en la que el estudiante entienda que hay un primer paso, un segundo, un tercer paso y que esté de esa manera y sobre todo que sea pertinente. Digamos que el material, si yo le pongo ejemplos para X carrera, si estoy dictando clase en diferentes carreras,
pues que el material que yo les comparto a cada uno pues tenga que ver mucho con su carrera, aunque a lo mejor es posible que no estemos dictando específicamente en esa carrera. Y sobre todo aquí una parte interesante que comentes que tenga elementos estandarizados. ¿A qué me refiero con esto? Si yo en las presentaciones estoy marcándolos con una portada, siempre la misma, con el mismo color, con los logos de la universidad, con todo digamos que con mi foto, por ejemplo, yo utilizo mi foto, con el nombre del curso, etcétera, siempre esté en el mismo punto, ¿sí? Para que cuando el estudiante abra el contenido, abra las presentaciones que estén en PDF o estén en PowerPoint, como lo suelen utilizar, y él vea la información, él sepa dónde puede ver cuál fue el tema de la clase o qué número de clase era, etcétera. O sea, como que tengamos unos elementos que siempre estén estandarizados para que el estudiante fácilmente comprenda lo que le estamos mostrando. Es muy importante que en todas las clases hagamos este proceso que puede ser un poco monótono, pero es bastante recomendable, que es que yo introduzca y concluya la clase siempre. Es importante que yo les diga a los estudiantes, en la clase de hoy vamos a ver A, B y C, y al final de la clase les diga, bueno, entonces hoy nos queda claro que según A pasó tal cosa, según B pasó tal otra, según C pasó tal otra, ¿vale? Esto con el fin de que el estudiante evidencie todo lo que ha visto durante la clase y que esas 2 horas o más que estuvo poniendo cuidado, pues valió la pena. También aprovechando el escenario actual en el que estamos viviendo, en esta pandemia en la que hemos tenido que pasarnos esencialmente a un modelo presencial acompañado por tecnología, tenemos una gran ventaja que los estudiantes valoran, y es que las clases están quedando grabadas. Eso es muy importante porque ellos pueden luego volver a ver el contenido que han visto en línea de manera presencial, y eso les va a ayudar a ellos a reforzar muchos de los conocimientos que no quedaron claros. En muchas ocasiones, cuando los estudiantes me preguntan a mí que algo no les quedó muy claro, les digo, ¿ya volviste a ver el video? Y si ya volviste a ver el video y eso no te saca de dudas, por favor vuelve y pregúntame y entonces yo te ayudo. Digamos que nos evita tener que volver a repetir un contenido que está grabado y que está hecho. Y por último, hay una práctica que yo suelo hacer mucho, y es preguntarles al final de la clase a los estudiantes cómo va la clase, cómo les ha parecido. Se tarda unos 5 minutos preguntándoles si les ha gustado, si no, si tenemos oportunidades de mejora. En algunos casos el estudiante puede decirnos, no sé, necesito parar 5 minutos a la mitad de la clase porque no me estoy enterando. O profesor, por favor. En algún caso, por ejemplo, algún estudiante me dijo que esa estandarización había sido exagerada, quizás por mi parte, y que necesitaba que las presentaciones fueran un poco diferentes de vez en cuando. Entonces, también es un reto como ponerle otros colores, ponerle otros fondos, ponerle otra letra, etcétera, para que esta estudiante sintiera que había un cambio y pudiera tener mejor atención. Como les digo, son oportunidades de mejora que salen en cada una de estas clases. Esto realmente, estimados profesores, nos ayuda a minimizar que los estudiantes esperen hasta la evaluación final del cuatrimestre o del semestre para para quejarse o para hacer una mala evaluación. ¿Sí? Si nosotros durante cada clase hacemos este ejercicio, digamos que entre una clase y otra yo puedo hacer una mejora para establecer acciones y mejorar, ¿no? Bueno, ahora profundizando más en lo que les había comentado de los estilos de aprendizaje de Kolb, pues lo que les voy a explicar aquí a continuación es que tengamos dentro de la misma clase que ya venimos trabajando o que ya hemos tenido, veamos que podemos trabajar de manera generalizada, pero pensando en cada uno de los estilos de aprendizaje con diferentes estilos, digamos que diferentes actividades o diferentes experiencias de aprendizaje. ¿A qué me refiero? Digamos, ¿para qué es útil esto? Esto es muy útil porque seguramente si ustedes revisan sus evaluaciones, detectarán que hay estudiantes que dicen, ojalá el profesor nos mostrara ejemplos. Entonces hay unas personas que necesitan que uno les muestre ejemplos.
Hay otras personas que a lo mejor se quejan como me gustaría que el profesor me dejara tareas para reflexionar o me gustaría que el profesor hiciera cosas más prácticas en la clase, ¿sí? O la clase se vuelve muy aburrida porque es muy teórica y podríamos poner en práctica cosas. Ese tipo de quejas que encontramos en nuestras evaluaciones corresponden a que en algún momento nos hemos olvidado de algunas de estas estrategias de aprendizaje para cada uno de estos grupos. Como les digo, lo que nos recomienda los expertos es que más o menos pensemos en que tenemos un 25% de cada uno de estos estilos dentro de la clase. Entonces, para entender cada uno de ellos, digamos que ahora les mostraré en la siguiente diapositiva un plano cartesiano un poco con esos conceptos de la conceptualización abstracta, la experimentación activa y demás. Pero lo que quiero que pensemos es que cada uno de estos estilos de aprendizaje, cada una de estas personas identificadas con esos estilos de aprendizaje, tiene unos intereses diferentes, ¿de acuerdo? No quiere decir que quieran aprender solo de esa manera, sino que digamos que en teoría todos tenemos la capacidad de tener los cuatro roles, ¿sí? O los cuatro perfiles. Lo que pasa es que dentro de estos perfiles tenemos una preferencia de aprendizaje o una facilidad para aprender. Entonces, en esa línea es lo que tenemos que verificar, que podamos darle a cada uno de estos perfiles, les demos un espacio dentro de la clase. Entonces, pues, en el convergente son estudiantes que se interesan más por las ideas que por las personas, ¿sí? Estos tienden a tener un poquito menos de empatía y tienden a ser mucho más centrados en temas tecnológicos y científicos. Los divergentes se van más por el tema de las experiencias y el analizar esas experiencias, sobre todo para entender diferentes puntos de vista. Y estos sí que se interesan por las personas, estos tienden a ser mucho más empáticos y les interesa mucho más entender al ser humano. Luego tenemos el asimilador sobre todo se interesa por el razonamiento inductivo y le gusta mucho construir teorías. O sea, el asimilador es al que le gusta teorizar o al que le gusta que el profesor le dé un fundamento conceptual sobre lo que está haciendo. Entonces, y sobre todo son aquellos que se enfocan en temas de ciencias básicas y matemáticas. Ojo, no quiere decir que sean solo esas carreras, sino que se enfocan más hacia eso. Les gusta más como el probar, el evidenciar cosas, ¿no? Luego tenemos al acomodador y en el acomodador sobre todo le gusta hacer cosas que planteen soluciones a partir de lo que él mismo hace, ¿sí? Este es el que le gusta hacer cosas y este perfil se interesa mucho por los temas de negocios, ¿vale? Entonces, digamos que si yo estoy en una carrera que es más artística, pues tendré unos ciertos perfiles, seguramente tendré más perfiles de uno que de otro, pero básicamente todos queremos o necesitamos aprender de las cuatro formas. Entonces, mirándolo en este diagrama, que lo entendemos un poquito mejor, digamos que lo que me gustaría que entendieran de este diagrama es que hacia arriba, ¿sí? El estudiante va a querer más un tema del sentir, ¿no? Hacia abajo, o sea, para el acomodador y para el divergente el sentir es importante, para el convergente y el asimilador el pensar es más importante, ¿sí? Y luego tenemos para el divergente y el asimilador el observar es más importante y para el acomodador y el convergente el hacer es más importante, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta estos cuatro verbos porque son como los que nos van a ayudar también a desarrollar una serie de estrategias pues, para que atiendan a cada uno de estos grupos, ¿no? Digamos que en una clase lo importante sería como que yo pueda tener actividades que hagan al estudiante hacer, sentir, observar y pensar, ¿vale? Por igual. Cuando se nos olvida una es cuando empezamos a fallar. Esto, antes de pasar un poco a las necesidades de lo que tendría cada perfil, es importante que pensemos en que si yo, por ejemplo, tengo 2 clases a la semana, lo que podría hacer es
turnarlos. Es decir, en el primer día que tengo la clase, pues trabajo con lo que necesitarían dos perfiles y en la siguiente lo que necesitarían los otros dos. Em, yo recomiendo que siempre se traten los cuatro en la misma clase para que no, para que no se me queden por fuera, porque a veces el tenerlo de esa manera dividido puede hacer que se me olvide un día los temas o los contenidos que estaban preparados para un X perfil y entonces ahí empiece a perder afinidad con los estudiantes. Entonces, voy a empezar en orden. Primero, los acomodadores van a estar orientados muy a la tarea. O sea, a ellos les gustan que les dejen tareas. ¿Por qué? Porque lo que necesitan es aplicarlo. Entonces, ellos son de los que tienen ese pensamiento en que lo que aplico, lo aprendo, ¿no? Entonces, ellos van a valorar muchísimo que les pongamos a hacer cosas en las que puedan aplicar lo que les estamos explicando. Luego tenemos a los divergentes están muy más orientados a las personas y ellos valoran la experiencia y valoran también que el profesor les cuente ejemplos. Para ellos, que el profesor les cuente ejemplos de lo que es real o les hable sobre casos específicos, les va a llenar muchísimo. Luego tenemos los asimiladores. Los asimiladores están sobre todo orientados a la reflexión y ellos necesitan tiempo para reflexionar. O sea, ellos son los que van a estar en la clase, a lo mejor van a estar muy callados, pero luego ellos después de la clase, ellos van a apuntar cosas y a la siguiente clase van a llegar con dudas. Y van a decir, profesor, tengo esta duda. Estuve pensando en lo que usted nos dijo y creo que tengo las siguientes dudas. Entonces, ese es el estudiante que aprovecha mucho más a veces el tiempo que tiene entre clase y clase para hacer ese tipo de reflexiones. Y por último tengo al convergente, que es el que está orientado a la acción, ¿sí? Él necesita teorizar y generar hipótesis. Este es el estudiante que le gusta leer, que le gusta investigar, etcétera. Entonces, siguiendo la dinámica ahora del Service Design, voy a introducirles brevemente lo que es un Service Blueprint. Ya vimos el Customer Journey, que es como esa herramienta que me permite entender el pre-servicio, el servicio, el post-servicio. Una vez tengo identificado eso, yo podría construir un Service Blueprint. El Service Blueprint pues tiene esta definición de estos creadores que fueron los que un poco modelaron este tipo de canvas o lienzo, y es que es un mapa multinivel, tiene diferentes niveles que ahora se los voy a explicar, que define puntos de contacto. Digamos que cada uno de los momentos que yo tengo en la clase puedo definirlos como un punto de contacto. Un punto de contacto en servicios está compuesto por personas, objetos, procesos y objetos, ¿vale? Ahora se los mostraré un poco y lo entenderán mejor. Es una herramienta que me permite planificar. Entonces yo puedo definir qué es lo que quiero hacer primero. Yo puedo, ojo, los perfiles no tienen un orden. O sea, no quiere decir que primero vaya el convergente o el divergente. No. Ustedes ponen el orden en el que ustedes quieran desarrollar la clase. No pasa nada. Pero sí permite planificar, ¿vale? O sea, ahora lo verán. Permite definir roles. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito una modificación que le hice yo al Service Blueprint y es que por lo general tengo el paso a paso. En este lo que hice fue definir para cada paso un rol. Ahora se los voy a mostrar. Y permite optimizar recursos. Aquí sobre todo es para que ustedes puedan organizarse y saber exactamente qué tienen que hacer para cada cosa. El Service Blueprint aplicado a las clases, básicamente lo que necesitamos entender es este panorama grande que les estoy mostrando ahí en la pantalla. Empiezo por el segundo y dejo de última las evidencias, básicamente porque es lo que al final, después de que hago todo, me fijo en las evidencias, ¿no? Entonces, lo primero es que lo que está en verde son las acciones del usuario, en este caso el usuario que recibe el servicio, que sería el estudiante. Luego tengo en naranja las tareas del usuario. Ojo, porque aquí hay esta línea de interacción que hay en medio del estudiante y del profesor. Hay una interacción directa, ¿sí? Y está por encima de la línea de visibilidad porque lo estamos haciendo
pues en este caso a través de una cámara web, pero lo estamos haciendo, nos estamos mirando y nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Luego tengo unas tareas que van por detrás de, digamos que tras bambalinas, podemos llamarlo, que está por debajo de la línea de visibilidad. Esto, por ejemplo, la actividad de preparar clase, el estudiante no la evidencia, ni me está viendo a mí mientras yo la preparo, entonces ahí no, él no está viendo nada. Y luego tengo unos procesos de soporte. En este caso, digamos que ese es el término técnico que tiene el Service Blueprint, que son los procesos de soporte. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que aquí es donde estaría el LMS, el sistema con el que vaya a grabar las clases, etcétera. Y dejé de última la evidencia, porque en las evidencias es donde vamos a hablar del material que yo voy a utilizar en clase. Entonces, por lo general, digamos que lo básico es tener a lo mejor alguna herramienta para poder rayar y tener por lo menos una presentación, yo que sé, en PowerPoint, en Keynote o en lo que queramos utilizar para transmitir ciertos contenidos. Si yo traduzco esto a un, digamos que ya el lenguaje que les estaba comentando, pues en lugar de tener evidencias tendré recursos, en lugar de tener las acciones del usuario, es el estudiante, luego tengo las acciones del profesor, las acciones del profesor y los colaboradores. Si tuviera, por ejemplo, que si tengo un área que me ayuda con el tema de los contenidos, pues ellos digamos que podrían ayudarme a generar a buscar esas lecturas o a buscar esos videos y publicarlos, etcétera. Y el proceso de soporte que sería el LMS, como les digo, puede ser Canvas, Omnibox o puede ser Blackboard en otros sitios o Moodle o incluso Google Classroom o cualquiera de estos que tengamos y la herramienta que utilice para hacer la videoconferencia. En este caso estamos utilizando, por lo general yo utilizo últimamente Teams, en otros casos utilizarán Zoom, etcétera, pero digamos que ahora mismo la experiencia que he tenido con Teams es bastante buena. Entonces, lo interesante con esto es que por lo general en un Service Blueprint yo defino primero, por ejemplo, en este caso las acciones del estudiante. Yo lo que debería hacer es como lo primero. Entonces yo podría decir primero la introducción a la clase, segundo el desarrollo del tema principal, tercero ejercicio y cuarto conclusiones, ¿no? En este caso lo que yo he hecho es mezclar la herramienta del Service Blueprint con los estilos de aprendizaje de Colm. Lo que estoy haciendo aquí es que, como les digo, ustedes pueden barajar esto de la manera como ustedes la quieran llevar, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes quieren empezar la clase con un video o ustedes quieren empezar la clase haciendo un test y luego al final de la clase hacen otro test para ver qué tanto aprendió el estudiante, etcétera. Aquí organícenlo como ustedes quieran, pero tengan en cuenta los 4 estilos de aprendizaje. Entonces, yo lo que he hecho con esto es decir, bueno, si dentro de la clase tengo un estudiante convergente, o tengo unos estudiantes que son más que, ojo, de nuevo, repito, no es que sea convergente, es que su estilo de aprendizaje inicial o el que más le atrae es el convergente, ¿sí? También va a tener algo de acomodador, algo de divergente y algo de asimilador, pero vamos a partir de ese punto que este estudiante, por ejemplo, es convergente. En ese sentido, yo como profesor, para este estudiante convergente tendré que pensar en algo más de tipo teórico. Es un desarrollo. Este convergente va a querer que yo le justifique, que yo le sustente lo que va a ver en la clase. Para eso necesitaré unos recursos. Entonces mis recursos seguramente sean lecturas y contenidos que pueda dejarles a través del LMS. Ese sería como el enfoque en esta línea. Ahora, ¿qué tengo debajo de la línea de visibilidad? O sea, ¿qué tendría yo que tener antes de la clase? Pues preparar la clase y disponer de esos recursos, como les decía, en la plataforma. Y pues mi proceso de soporte es la plataforma, ¿no? Entonces yo voy metiendo la información aquí para que el estudiante la vea. Supongamos que tengo otros estudiantes que son acomodadores, entonces para el acomodador lo que estoy pensando son talleres y prácticas. Entonces a lo mejor una pequeña práctica, un pequeño taller. Para esto podría basarme en guías y ejercicios. Para un divergente pensaría en casos y ejemplos, ¿sí? Para aquí a lo mejor sería ideal tener unos videos o incluso unas lecturas para que él pueda analizar durante la clase. Y para el asimilador, a lo mejor puedo dejar tareas de reflexión.
Ojo con las tareas de reflexión, no siempre son haga un ensayo, hay un montón de tareas de reflexión. Un foro, por ejemplo, ahora que estamos utilizando mucho los LMS, un foro de discusión dentro del mismo curso es perfectamente una tarea de reflexión porque le estoy diciendo al estudiante que a través de algo que estamos implementando en clase, discutiendo en clase, él haga y saque unas conclusiones y haga una reflexión, ¿vale? Entonces puedo hacerlo y aquí pues buscaré escritos. Un test también puede ser una buena manera de evidenciar lo que está haciendo el asimilador, ¿vale? Quería que el video fuera un poco más corto, lo intenté hacer lo más resumido posible, pero la idea es que espero que este video les ayude en el desarrollo de la preparación de las clases y nada, solo tenerlo en cuenta para que sus clases pues se desarrollen un poco de la mejor manera y como les digo, finalmente yo mezclaría estos, o sea, no siempre empiecen en este orden de hecho lo hice un poco de manera aleatoria, pero ustedes también nosotros como profesores tenemos nuestro propio estilo de aprendizaje, entonces pensemos en cuál es el que más nos gusta y podemos empezar por ahí, ¿vale? Hasta aquí este video y espero que les sirva de ayuda para la preparación de sus clases en el futuro. Gracias.